Perfecto. Bueno, como primera parte, bueno, ya habíamos hablado un poquito parte, creo que usted también ya, y la maestra Anaí ya conoce un poquito parte de la psicología humanista, ¿no? Ahora pues nos toca conocer un poquito sobre los enfoques humanistas, que relativamente van enfocados a varias expectativas en relación a lo que complementó, que eso fue lo que ayudó a este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a platicar un poquito de eso, ¿qué es lo que a ustedes, por ejemplo, les ha llamado la atención basado en la psicología humanista en general? Para que basado en eso entremos al otro tema que ya va enfocado hacia el aspecto de los enfoques. Entonces, ¿qué es lo que me puede platicar de esta parte de la psicología humanista, mi querido maestro? Bueno, a lo poquito que le entendí, ¿no? En la lectura, cuando se habla de la psicología humanista, se habla más que nada de todo su contexto, desde lo que es lo familiar, lo laboral y en su medio en donde se está desarrollando y creciendo. Pueden surgir muchos factores que pueden influir en su personalidad. Va a depender también del grado ¿cómo se llama? De análisis, no sé, de un grado clínico, prácticamente es grado clínico, anda, de la persona, ¿no? Y van a utilizar las estrategias para entenderlo, ¿no? En sí, el humanismo lo que se trata es conocer a uno mismo, ¿sí? Saber cuáles son todas sus actitudes y cómo se desarrolla en el transcurso de los años, ¿no? Pero todo va a depender del estudio que se haga previo. Perfecto, gracias mi querido maestro Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por esa participación. Mi querida maestra Anaí, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, profe. Buenos días, compañero Coctemo. Bien, estamos aquí con un poquito de calor. Ah, ok, perfecto, pero qué gusto de verla, mi querida maestra Anaí, pues saludarla también por este medio y pues deseando que pues, sea de su agrado todo lo que vamos a estar platicando y pues, como contenido más esa parte de los opiniones que también ustedes tengan y pues las sugerencias que también puedan ustedes incorporar dentro de la asignatura, ¿no? Pues qué gusto, mi querida maestra Anaí, qué bueno que pues disfrutando un rato del calorcito, tal vez para muchos no sea de su agrado, ¿no? Pero, pues bueno, bienvenida, mi querida maestra Anaí. Como le comentaba el maestro Cuauhtémoc, pues voy a grabar la clase para sus compañeros que tal vez en este caso no pudieron ingresar el día. Y la pregunta era, en el cual estamos platicando ahorita con el maestro Cuauhtémoc, como veía, opinaba basado en lo que tenemos basado el conocimiento de la filosofía, de la psicología humanista en general. Y esa es como la primera pregunta inicial. ¿Qué es lo que conocemos basado en la psicología humanista? ¿Qué es lo que nos comentaba el maestro hace un momento? En este caso usted, ¿qué conoce más o menos de la psicología humanista? Bueno, de lo que leímos, decía que el humanismo es un enfoque espiritual, un enfoque de la mente, que en eso se llega a desempeñar la persona. Decía que el enfoque humanista hay varios cursores para que haya llegado la tercera fase que se le dice, o el tercer estudio, hubieron varias, que fue la psicoanálisis, el conductismo, para que llegara a lo que es la humanista, porque dice que supuestamente se llegó a lo que es la Segunda Guerra Mundial, se llegó a caso por motivo de que las personas miraban que no los llegaban a atender en una manera psicológica. Y eso es lo que llega al humanismo, es más el contacto humano de la persona hacia la otra, porque a veces va uno con el psicólogo y a veces solo te atiende y ya, ¿no? No llega ese motor que es el humanismo, como lo dice su mismo nombre, es una empatía, porque más adelante lo dice también uno de que era Carlos Roger, que lo dice mucho, que el empatismo es muy importante para llegar a desempeñar el humanismo entre paciente, o no le dicen paciente, le dicen conductor también. Es lo que leí en todo lo que nos dio, es lo que leí que es la importancia del humanismo que hoy en día se debe de hacer. Es mi aportación, profe. Perfecto, mi querida maestra, mi excelente participación también. Muchísimas gracias. Efectivamente, creo que la parte de la psicología humanista es catalogada como la tercera fuerza, como usted mencionaba, porque existía entre la primera fuerza del psicoanálisis y la segunda, que es el conductismo, y que relativamente basado en esos análisis no existía como un acompañamiento humanista, ¿no? Que relativamente en algunos factores es muy necesario. Y creo que ustedes, basados en sus comentarios y en lo poquito o mucho que pueda yo conocer de ustedes, me comentan que pues de cierta manera están frente a un grupo, ¿no? Entonces,
al estar frente a un grupo, ustedes identifican esas necesidades que presentan cada alumno, ¿no? Creo que ustedes se han dado cuenta de todas esas necesidades que de cierta manera como docentes o como maestros, creo que de cierta manera no lo hacemos ya solo como maestros, sino que nos convertimos en muchos factores en el cual ya somos papás, somos mamás, somos esto, somos el otro, hasta nos convertimos en algún punto como enfermeros porque de cierta manera lleva esa compañía. Entonces, efectivamente, los enfoques humanistas es más que nada ayudar a canalizar el objetivo de esto es poder comprender cuál es el objetivo de él, que de cierta manera nosotros vemos un acompañamiento completamente más humanista. Creo que relativamente basado también a la pandemia que pasamos, por desgracia, hace un año, hace 2 años, pues creo que ahí nos dimos cuenta también de todo el impacto de la falta humanista que aún hace y que llega a este punto, ¿no? El psicoanálisis pues lo llevamos a un trabajo de 3 niveles, ¿no? La parte inconsciente, preconsciente y subconsciente, ¿no? De la parte de la persona. En la parte del conductismo, la parte lo reflejamos basado en experiencias, que también se puede reflejar como lo que mencionaba usted, sobre Carl Rogers, y que también de cierta manera trabaja con esta parte de Jung Locke basado en el empirismo, que es basado en experiencias. Que eso ha llegado a que ustedes, por ejemplo, moldeen esa personalidad que tienen. Que esa personalidad que tienen es cómo se sienten con esa personalidad. Si ustedes se reflejan y se canalizan, ¿qué tanto es ese aspecto? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Reflejar esa motivación en el cual digan, el día de hoy me siento muy motivado porque de cierta manera, pues es un día muy bonito, ¿no? Es un día en el cual voy a disfrutar el calor, voy a disfrutar de mi familia, etcétera, etcétera, y que eso llega al contexto de poder comprender el seguimiento de un enfoque necesario, de una manera contextual que de cierta manera se ha vuelto contemporánea porque de cierta manera pues, se tiene un crecimiento bastante extenso, ¿no? Como lo que mencionaba Carl Rogers, basado a lo que entre todo esto de lo que buscamos es que exista pues propuestas en donde aumentemos fuerzas basado a los principales puntos y representar esas disciplinas de una manera en la cual lo tengamos teóricamente, pero que sabemos que la práctica es diferente, ¿no? Ahora, para seguir avanzando un poquito basado en los enfoques humanistas, existen varias experiencias que en algún momento lo habíamos presentado. En la experiencia cumbre y la experiencia meseta, que también nos habla parte de la psicología humanista. Entonces, al hablar de esas dos experiencias, pues me gustaría en el caso de ustedes que me platicaran una experiencia meseta del cual hayan ustedes aplicado dentro de clase. ¿A qué me refiero con una experiencia meseta? Algo agradable que hayan pasado en ese momento y que de cierta manera ahora lo tienen como recuerdo, pero en este caso fue pues los protagonistas, ustedes mismos, y pues un alumno pues cerca de ustedes, ¿no? Cerca de ustedes. Entonces, una experiencia meseta es generar una experiencia que ya vivimos, pero de una manera memorable, que de cierta manera nos deja una secuela bastante vivencia. Entonces, mientras lo piensan, me dicen, y seguimos avanzando un poquito de esto, y ahora que lo tengan, me levantan la manita y empezamos a opinar esta relación que tiene psicología humanista basada en un enfoque que se enfoca pues, relativamente a poder generar principales ideologías para poder generar una rama filosófica. La filosofía, pues también ya tenemos conocimiento de ello, ¿no? Todo lo que nos guía y que de cierta manera genera una mayor influencia basado a los diferentes aspectos que recabe, ¿no? Y que de cierta manera, por ejemplo, Kidman genera bastantes factores que influyen y generan en el cual nosotros nos ayuda a analizar una crisis de valores. Esa crisis de valores genera afrontarnos basado en una consecuencia, y lo que mencionaba la maestra ahí también sobre la Segunda Guerra Mundial, en lo que hacía falta todo esto. Fíjense que basado en este punto, entramos y podemos abarcar un poquito de la administración. La administración, por ejemplo, Henry Fayol y Frederick Taylor fueron uno de los más protagonistas en el cual aportaron entre la Segunda y la Primera Guerra Mundial basado en las diferentes necesidades del individuo, que eso es a lo que se enfoca la psicología humanista. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, no enfocaban el trabajo, pero no enfocaban el derecho al trabajador y generaba un resultado de explotación, ¿no? Ahora, basado a sus ideologías, donde generan una planificación, una estructura de dirección, control y todos estos puntos, entonces empiezan a generar como esta visión de un enfoque humanista para poder otorgar un incentivo dentro de alguna empresa, algún trabajo, ¿no? En el cual ellos se sientan incluidos y que relativamente se sientan como familia, ¿no? Que relativamente no pasa tanto así en algunos casos, ¿no?
pero que relativamente eso es lo que busca Henry Fayol Taylor, basado a hablando un poquito de la historia de la Segunda Guerra Mundial, basado en un poco humanista, todo lo que se sacaron, pues estos dos autores que se enfocaron mucho en la administración, se enfocaron también a la evolución de una forma cíclica para poder generar todo este equilibrio. Entonces, genera toda esta parte porque también se genera otro punto bastante importante, ¿no? Esta parte importante lo toma como un enfoque humanista existencial. ¿Por qué creen que se le llama enfoque humanista existencial, estimados maestros? Bueno, se le dice existencial porque supuestamente ahí Abraham Maslow lo dice, ¿no? Que es la autorrealización de la persona que llega a darse, porque tiene bases así como, bueno, en mi persona serían las necesidades básicas, que sería respiración, alimento, de ahí sería la otra que es la seguridad, los valores, y creo que el último ya no me acuerdo antes de la autorrealización, donde la verdad nosotros no llegamos a la autorrealización, llegamos hasta el punto más abajito de la autorrealización porque dice que era llegar a un punto, creo que hay un ejemplo que dice que Albert Einstein, otros autores llegaron a la autorrealización, o sea, el existencialismo es el placer que llega a una persona a un éxito, es lo que decía ahí, ese es mi punto. Perfecto, mi querida maestra Anaí. Exactamente, la parte de la psicología humanista existencial, ¿no? Lo toma como esa estructura de una manera en la cual lo podemos relacionar también con la psicología basada en un enfoque humanista y la parte de la psicología gestal. ¿Por qué lo trabajamos con la parte de la psicología gestal? Porque la gestal trabaja mucho en esta parte del aquí y el ahora, la parte de sentirlos, distribuirlo y satisfacerlo, generarlo y pues trabajarlo en ese instante. Entonces, esta parte de humanista existencial efectivamente es como traer a la persona de una manera real, sentir y oler todo lo que existe a su alrededor, establecer. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo les dijera, ¿cómo huele el espacio donde ustedes se encuentran? ¿Cómo sería ese ambiente donde ustedes se encuentran? Un factor humanista existencial, por ejemplo, algo sencillo, es como lo que nos había comentado, por ejemplo, la ahí, estamos aquí con calor, ¿no? Entonces, estás sintiendo de una manera existencial en el momento del aquí y el ahora, en el cual, ¿cómo es ese ambiente donde ustedes se encuentran? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué tan rico es? ¿Qué tan cómodo es? Entonces, disfrutar ese punto, que efectivamente es cómo satisfacer todas las necesidades, que pues de Abraham Maslow vamos a estar hablando más adelante, gracias a por tomarlo en cuenta, que relativamente efectivamente es como un punto bastante esencial. Una de las escuelas, y esto se le llamó como la escuela de la psicología gestal, porque de cierta manera fue generando un punto en el cual iba sustentando en examinar, y lo tomamos como este punto, examinar fenómenos psicológicos o formas estructurales, ¿no? Como formas en el cual lo convertían de un aspecto subjetivo, ya no objetivo. Porque anteriormente, por ejemplo, el psicoanálisis y el conductismo se enfocaban en un aspecto más subjetivo, no subjetivo. ¿Por qué? Porque en este caso se enfocaba basado en las acciones que presentaba el sujeto, ¿no? Entonces era basado a los objetos que presentaba, basado en su conducta de su alrededor, ¿no? Y la parte subjetiva, pues ya iba enfocado a la conducta de la misma persona, ¿no? O sea, eso es a lo que ya genera las diferentes necesidades, a los diferentes factores que eso inclinaba hacia una efectividad en el cual generaba entre influencias y consecuencias, en el cual abarcaba el partir de una palabra clave, de una percepción, ¿no? Esta percepción es diferente al contexto en el cual nosotros podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este caso, nosotros estamos aquí en el Zoom, ¿no? Estamos los tres, pero que relativamente, a pesar que estamos los tres en esta pequeña aplicación, los tres no estamos viendo el mismo espacio. Cada quien ubica su diferente espacio basado en su percepción y analiza en un aspecto visual, ¿no? Que eso es algo que lleva basado en un enfoque humanista existencial, basado en un análisis en el cual genera las bases entre la psicología gestal y la humanista existencial, ¿no? Entonces, esos son los puntos en el cual va abarcando el poder orientar este acompañamiento hacia el individuo que nos ayuda a radicar, más que nada, una estructuración configurada que nos ayuda a generar datos. Y estos datos son completamente también sensoriales, ¿no? ¿Por qué son sensoriales?
porque pues de cierta manera es el sentir, el tocar, el poder generar esa satisfacción, ¿no? Es como, por ejemplo, en algún momento ustedes que los maestros han tocado el slide, ¿no? ¿Cómo es esa sensación de tocar el slide? ¿Cómo el slime, profe? Eso sí. ¿Cómo? El slide es más o menos como es como un tipo líquido, pero ya bastante espeso, que al tocarlo, creo que los niños tienen, o sea, los niños los utilizan mucho. Hay muchos tipos de slide, ¿no? Pero esa parte, o sea, imagínense tocar el slide, ¿no? Muchos les genera estrés, ¿no? De tener aquí esa cosa en las manos. Otros traen unas pequeñas bolitas que son como para desestresarse, ¿no? También, que eso es a lo que generamos basado en una pequeña práctica sensorial. ¿Cómo es imaginarnos ahorita esa parte de tocar el slide? ¿Nos genera estrés, nos genera satisfacción o nos da la parte de la ansiedad de poder tocar esa parte del slide, ¿no? Entonces, eso que generamos basado en una estructura, basado en un aspecto sensorial de manera práctica, en el cual pues normalmente lo hacemos y que realmente llega a un punto de que tal vez pueda también generarnos un desequilibrio emocional, porque en vez de apoyarnos, pues nos genera estrés, ¿no? O sea, o no sé, puede generar diferentes emociones al tocar. Entonces, eso es lo que se refiere basado en el enfoque humanista existencial, basado a esta parte de estructuración en un aspecto sensorial, utilizando la gestal en sí, ¿no? Entonces, esta parte es a lo que va enfocada, de que va generando elecciones adicionales en el cual nos ayude a obtener, pues más que nada, puntos de formación. ¿Y qué es lo que busca la formación basado a este aspecto, el enfoque? Es una formación humanista. Esta formación humanista, ¿qué es lo que busca? Palabra clave, un bienestar social, ¿no? Un bienestar social en el cual conciba el ser humano como un aspecto razonable y bueno por la naturaleza. Que esto de cierta manera está fundamentado por Genau en el 2015, fue una cita del cual platicaba esta parte. Y pues establece todo este efecto en periodos en el cual vale aclarar todo este enfoque humanista basado a dos puntos importantes. Un enfoque humanista basado en un movimiento clásico y una orientación existencial, que pues abarca tres puntos importantes, ¿no? El movimiento clásico, por ejemplo, toma como el importante desarrollo de las potencialidades de la autorrealización, que es lo que mencionaban hace un momento. Pregunta como clave, ¿no? Ustedes me comentan que, bueno, como pregunta, ¿ustedes creen que sí podemos llegar a la autorrealización? Creo que la autorrealización, bueno, basados en sus razones, ¿ustedes creen que llegamos a la autorrealización en algún punto? Bueno, si lo vemos desde un punto económico, podríamos decir que sí, o sea, porque empiezas a tener tus cosas personales, ¿no? O sea, generar tu proyecto de casa, de ahí, no sé, equiparle y amoblarlo. Pero si lo hablamos de manera personal, yo creo que nunca lo terminamos de hacer, porque día a día estamos aprendiendo y día a día tenemos nuevos retos, ¿sí? Entonces, yo siento que la realización o la autorrealización no la vamos a conseguir de la noche a la mañana, es todo un proceso, ¿no? Porque es estar bien con uno mismo y estar bien con todos los demás. Y a veces hay frustraciones o hay momentos en que uno se siente con un estrés, ¿no? Y no puedes llegar a esa parte. Perfecto, mi querido maestro, efectivamente. Sí, creo que es como contradictorio, ¿no? Hay muchos que dicen que sí podemos llegar a la autorrealización basada en satisfacer nuestras necesidades solo el día de hoy. Enfocarnos a que, bueno, voy a tener alimento, voy a asearme, voy a generar la seguridad, vamos a tener un desarrollo constante, ¿no? Muchos dicen que en el día a día nos genera como una autorización porque pues, si estamos contentos con lo que estamos haciendo, generamos esa felicidad de equilibrarlo, ¿no? Pero efectivamente también tiene esas circunstancias de desequilibrio basado a un contexto, porque puede ser que el día de hoy yo les pueda decir, maestro, el día de hoy nos encontramos muy felices, contentos, muy autorrealizados, motivados, pero que de cierta manera, pues no todos los días va a ser lo mismo, ¿no? Va cambiando y eso es lo que va generando todo este equilibrio. Y eso es lo que busca, por ejemplo, esta parte del desarrollo de cualidades basado en la autorrealización.
El disfrutar, el aquí y el ahora, es podernos sentir a lo que estamos enfocados el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que sienten, qué les motiva, cómo se sienten, cómo están sus emociones, se sienten felices, se sienten enojados, se sienten tristes? O sea, disfrutar cada ese instante para poder generar un desarrollo basado a potencialidades en el cual nos genere poder establecer esta autorrealización. Y eso es uno de los puntos que les mencionaba como el movimiento humanista clásico, que es hacer estas pequeñas preguntas, ¿no? Y que de cierta manera también algo muy importante, lo que me acaban de mencionar ahorita va basado a sus propias experiencias, basado en lo que mencionaba, por ejemplo, en nuestro tema, sobre el aspecto de un aspecto económico o un aspecto vivencial, que aquí es donde centramos, por ejemplo, esta pregunta, lo acabamos de centrar en un aspecto de conciencia, en un aspecto de superación, en el cual nos puede generar angustia, pero también nos puede generar un encuentro de experiencias y que estas experiencias, de cierta manera, en algunos casos, han sido pues satisfactorias. Ustedes han generado muchas experiencias y como les acaba de mencionar hace un momento, ustedes les pedí una experiencia mesetas, ¿no? Esta experiencia mesetas a largo plazo, que les haya quedado muchas secuelas y que ese es a lo que lleva a poder generar una experiencia culminante pero satisfactoria. Y basado en eso, generamos el ser humano en cuanto a un significado de lo que soy, o en este caso, doy al ser, ¿no? O sea, lo que implemento hacia mi contexto general. Eso es a lo que atribuyo en este punto, ¿no? Y bueno, para seguir avanzando y poder tener otra relevancia, es basado a una orientación existencial. De esto lo tomamos a un humanismo clásico. Pero la orientación existencial lo toma como un interés principal a las limitaciones del ser humano. En este caso, en algún momento ustedes, mis queridos maestros, habían tenido las ganas de hacer algo, pero no lo hicieron. Sí, sí ¿cómo se sintieron después de hacer eso? O sea, de que, bueno, hijo, no lo hice, ahora ¿qué emociones generó? ¿Les generó alegría? ¿Les generó conflicto? ¿Les generó... ¿Cómo fue ese momento? Y esto, a lo que ustedes ahorita acaban de recordar, también lo vamos a conocer como experiencia meseta o experiencia cumbre, porque pues regresamos a algo que tal vez ahorita es algo ya divertido, ¿no? Pero tal vez en su momento fue algo complicado. ¿Y por qué sigue impactando a la vida actual? Que por eso a veces es como conocido como algo contemporáneo. Porque efectivamente, mediante la orientación existencial, pues basado en las experiencias, generamos un interés. Y ese interés, pues nos vino a generar diferentes limitaciones o, en este caso, puntos a poder pues subir más, ¿no? Y superar esa parte de lo que sucedió, ¿no? Entonces, esta es la parte en la cual nos habla sobre su principal limitación del ser humano, que eso es a lo que lleva al contexto de poder trabajar en una educación existencial. Otra de los puntos bastante importantes dentro de esta orientación existencial. Ahora, ¿cómo se sienten basado en esta pequeña parte que recordaron? ¿Ya lo aceptan? Ya dijeron, bueno, ya su momento ya pasó, fin, no, no pasa nada. Ya lo pensaron, ya lo estructuraron. Bueno, de la experiencia que nos dijo usted, a veces los recuerdos, ¿no? Los miedos, el inicio, ¿no? Porque a veces uno no lo hace por miedo, por frustración o porque el qué dirán. Y a veces ya cuando dice uno, bueno, ya lo realicé, ya uno se siente hasta, dice, ah, fue tranquilo, no fue tan difícil como lo pensé y nadie se fijó de lo que hice, más bien sentí yo la gran felicidad de realizar. Ya después al paso del tiempo, pues uno busca, como dice, ah, si no lo haya hecho, no haya tenido la experiencia, es lo mismo cuando lo laboral uno lo hace, ¿no? A veces uno no lo hace por miedo, frustración o lo, etcétera. Ya cuando uno lo hace, ah, lo hice y eso nos va ayudando en un futuro para poder mejorar lo que fuimos haciendo anteriormente a que lo hagamos bien. Eso sería. Perfecto, que maestra. Sí, 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 maestra, lo escuchamos. Sí, agregando un poco también a la maestra, lo que dijo la maestra Anaí, esa experiencia que vivimos nosotros también sirve como de ejemplo para otras personas, para motivarlos a ellos, oye, hazlos porque sí se puede dar, y quítate ese temor y afróntalo. Entonces, nuestra experiencia que vivimos en un momento también sirve como de ejemplo para otras personas, o sea, como para motivarlo y que lo puedan hacer.
¿sí? Entonces, eso también es parte de esa misma, de ese mismo desarrollo humanista, pues, que si lo estamos viendo desde ese punto de vista. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, mi querido maestro. Eso es a lo que entra el contexto de lo que acaban de mencionar ahorita. Efectivamente, es parte de una orientación existencial. Esta orientación existencial efectivamente llega hacia una aceptación de las diferentes preocupaciones que se pueden presentar durante el proceso, ¿no? En el cual puede haber angustia, aislamiento de emociones, separación o carencia en diferentes sentidos de la parte de la vida. Pero basado en esta parte, efectivamente generamos una orientación existencial porque el ser humano se genera en cuanto a su propio ser, o sea, todo lo que atribuye. ¿Y qué es lo bonito? Cuando nosotros decidimos el compartir nuestra propia experiencia, que obvio no va a ser la misma experiencia que tenga él, pero pues le estoy dando como las herramientas para que él lo pueda enfrentar en un momento que lo pueda necesitar, ¿no? Entonces, estas diferentes similitudes del humanismo clásico a la orientación existencial es que el humanista clásico se refiere a poderlo nada más concebir, desarrollar y dejarlo a un contexto final, ya no practicarlo a una constancia, ¿no? Pero la orientación existencial es ya como más vivencial, más práctico y que de cierta manera generamos esta parte de poder apoyar o aportar a las diferentes personas que de cierta manera se generan durante este proceso, ¿no? Entonces, efectivamente, es lo que vamos logrando basando a lo que detalla todo este eje central en el cual genera diferentes formaciones basado al conductismo. Este conductismo es para generar diferentes potencias donde vamos nosotros teniendo mayor relevancia basada a una perspectiva, ¿no? Basado a nuestros aspectos. Por ejemplo, y creo que esto ya lo habíamos platicado en algún momento, ¿cuándo es cuando más importancia le ponemos a nuestro cuerpo? No sé si esta pregunta en algún momento lo había yo hecho, no recuerdo si con el grupo de ustedes. Pero ¿cuándo es cuando más le ponemos importancia a nuestro cuerpo? Cuando nos duele algo, literalmente. Porque a veces nosotros, no nos enfocamos cuando estamos bien físicamente, ya cuando algo nos duele, digamos, el estómago o algo nos hace mal, ya le damos la importancia, no solo en los alimentos, sino en el ejercicio. Últimamente, de lo de la pandemia también nos volvimos muy ociosos en la manera de que ya no queríamos ni salir o hacer 15 o 20 minutitos en casa no sé, con zumba, bailar o cosas así, ya solo prendíamos la tele y el trabajo y cosas así, y también ahorita el trabajo te enfocabas tanto que ya no te importaba hacer ejercicio. Entonces, tal vez nosotros ya hasta que nos dolía algo, así me pasó, ¿no? Es una experiencia mía de que ya cuando me empezó a doler muchas cosas de mi cuerpo, dije, yo necesito hacer aunque sea 15 o 20 minutos de ejercicio. Entonces, hasta que uno no se enferma o no se siente mal, hace el ejercicio. Ese sería mi punto, profe. Perfecto, mi querida maestra. Sí, efectivamente. Creo que relativamente en su punto, creo que la mayoría hacemos eso. Creo que sí. Digamos, ¿y por qué les preguntaba esto? Porque dice, basado a la tecnolectura y basado a todo este proceso de lo que estamos platicando, habla sobre necesidades. Y nos refiere a necesidades físicas, psicológicas, perdón. Pero también tenemos necesidades fisiológicas que efectivamente nosotros ahorita, por ejemplo, estamos sentados en un espacio en el cual nuestro cuerpo pues está en un proceso de reposo, ¿no? Tal vez no necesitas ahorita nada, al menos que no hayamos desayunado aún o alguna otra circunstancia, pues ahí está nuestro ruido, en este caso se le llama como ruido físico, porque pues a veces pues estamos pensando en otra cosa, o sea, en nuestro estómago, en nuestro, algún dolor que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía esta pregunta? Porque efectivamente a veces generamos estas necesidades, pero cuando ya tenemos la necesidad por encima, ¿no? Efectivamente a veces no le hacemos nada al cuerpo hasta que, pues, de cierta manera, grite, ¿no? Grite y aquí estoy, tengo algo, revísame. Y ahí es donde, pues, ponemos esa parte. Y eso es a lo que genera basado a una parte de experiencias. Y como pueden ver, estamos platicando mucho de experiencias, porque efectivamente eso es en lo que se trata el enfoque humanista. Una estructura en la cual balancea una información a la cual se enfrentan las diferentes personas. Y estas personas pues van formando un enfoque en el cual va consolidando eh, más que nada un sustento. Y este sustento va generando un crecimiento.
un avance, y este avance es basado en nuestras propias vivencias. Nosotros nos encontramos aquí tres personas, tres maestros, pero de los tres tenemos experiencias diferentes, ¿no? Que de cierta manera esa experiencia nos ha generado un equilibrio de aprendizaje y que de cierta manera, como pregunta inicial, tomando como otra pregunta a mis queridos maestros, ¿qué relación creen que pueda tener el enfoque humanista con las ciencias sociales? Que de cierta manera también es un punto que abarca este estilo en el cual genera como una perspectiva bastante inicial, ¿no? Creo que de cierta manera hemos nosotros pues logrado dar esta parte de ciencias sociales en algún contexto, ¿no? Entonces, hablamos mucho del aspecto social. Entonces, ¿qué relación creen que pueda tener esta parte del enfoque humanista a las ciencias sociales? Bueno, a mi punto de vista, eh, si vemos las ciencias sociales como tal, estaríamos hablando de algo globalizado, ¿no? De cómo yo como persona me veo Ya, ante una sociedad o ante un núcleo de población y cómo estoy interactuando, ¿sí? Entonces, podríamos decir mi relación de crecimiento personal, cómo, cómo impacta ante una sociedad, ¿no? A lo mejor puede ser crecimiento de personas, o si no económico, si no por un proyecto que yo esté desarrollando y ya se habla mal o bien de mí, ¿no? Entonces, todos esos factores hacen ver a la persona o a estudiar a las personas en cuanto a su desarrollo que van teniendo, ¿sí? Y también los problemas que se van enfrentando con el día a día dentro de su mismo núcleo social, ¿no? Eso sería todo. Perfecto, mi querido maestro Cuauhtémoc. Efectivamente, algo que acabo usted de mencionar es algo que de cierta manera se resume también en dos palabras bastante importantes a las ciencias sociales, en el cual se le conoce como empírico analítico, ¿no? Que es efectivamente lo que usted menciona, basado en las experiencias, es como analizamos la situación y que de cierta manera nos genera una experiencia para poderlo, si en algún momento se vuelva a presentar, pues ya resolverlo de alguna manera, llevarlo a una problemática, ¿no? Pero efectivamente, basado en eso generamos un aspecto crítico social, que también generamos esa estructura del aspecto global, como usted mencionaba, y generamos estas diferentes visualizaciones a un contexto en el cual nosotros vivimos. Y hay personas con diferentes personalidades, hay personas en el cual generan otro desequilibrio de un aspecto emocional que ha generado todo este equilibrio y que de cierta manera lo generamos como un método de distribuir basado en un aspecto científico porque vamos generando diferentes paradigmas. De hecho, esto lo toma como un paradigma dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que el paradigma lo va tomando como un modelo de conocer, ¿no? Un modelo de que incluye diferentes concepciones del individuo y que de cierta manera va generando una concepción. Y que basado en eso generamos un método científico en el cual vamos generando un listado, un conjunto de aspectos reglados, ¿no? Donde vamos a llevar una estructura entre una ciencia ampliada y que mediante eso generamos un reduccionismo. El reduccionismo, pues lo tomamos como esta parte de corriente o método, ¿no? de asunción, en el cual vamos generando pues más que nada diferentes propiedades en el cual vamos contribuyendo de un aspecto empírico analítico y basado a un aspecto de crítico social. ¿Por qué? Porque vamos atribuyendo estos intereses de un aspecto técnico en el poder predecir, en el poder analizar y en el poder controlar ya en un proceso bastante amplio. Entonces, eso es a lo que entra dentro del paradigma de las ciencias sociales, en el cual nosotros tenemos experiencia con el aspecto de la sociedad, ¿no? Y que eso nos ha generado un avance de análisis en el poder tener una visión del hombre como objetivo de estudio, que eso es a lo que tenemos como punto principal, ¿no? Y que de cierta manera lo vamos entrando basado a su comportamiento. Ese comportamiento pues, nos genera un paradigma en el cual lo obtenemos como un punto de conductismo, que lo vimos platicando de la primera y segunda fuerza, y eso es lo que utilizamos para poder equilibrar este paradigma basado del aspecto histórico hermenéutico, ¿no? ¿Por qué histórico hermenéutico? Porque vamos generando un interés de comprensión. Este interés de comprensión lo generamos hacia una visión y esta visión lo tomamos de un aspecto integral, ¿no?
Y de cierta manera creo que nosotros acá nos encontramos basado a que nosotros somos seres humanos integrales. ¿Por qué? ¿O cómo creen ustedes que nos volvemos personas integrales? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista integral, podríamos decir que somos constructivistas, eh, somos humanistas, vamos a llamarle así en un sentido que podemos ayudar a otras personas, eh, y vamos creando, no sé, como un ámbito de ejemplo o más que nada como un modelo a seguir entre nuestro núcleo familiar, ¿ves? O sea, la integración no es nada más tener todo dijera uno, lo económico, sino también tener una integridad personal y cómo vemos a las otras personas, ¿no? Entonces, en esa parte de la construcción, nosotros también ayudamos a otras personas que también, en el caso de, bueno, en el nivel de secundaria, eh, ayuda a construir un modelo, ¿no? Que más adelante a ellos les va a servir en su vida, ¿sí? Entonces, les enseñamos a ser críticos, los enseñamos a ser responsables, los enseñamos a ser humanistas, los enseñamos a ser empáticos, ¿sí? Entonces, todo eso es un medio o es una forma en que nosotros construimos o somos parte integral de todo ese constructivismo que se está dando, ¿no? Hablando de un ciclo educativo, pues. Sí, efectivamente, mi querido maestro, es donde empezamos exactamente con esta parte en donde generamos una estructura de práctica social, ¿no? Que eso es a lo que generamos una estructuración basado a un interés, basado a lo que va planteando un paradigma del aspecto político-social, que efectivamente vamos interpretando todo lo que puede surgir en todo este contexto, ¿no?